Muchos cambios en Bitcoin, señoras y señores, en estas últimas horas tras un fin de semana de los más moviditos que hemos conocido, un entorno de las criptos, compañeros, un entorno cripto general que vuelve a, a anticiparse con unas subidas maravillosas en un fin de semana donde incluso hasta Donald Trump lo ha sufrido con ese intento de, ya sabéis que le han disparado básicamente a Donald Trump. Y señoras y señores, de momento los mercados impasivos totalmente ante ciertas noticias negativas mantienen ese positivismo, ¿no?, en la parte de las noticias, y seguimos viendo cómo los mercados fluyen de manera boyante. De hecho, tanto es así que arrancamos la primera sesión de Wall Street de la semana con un SP500 marcando una vez más máximos históricos. Señoras y señores, momento clave para el mercado de las criptomonedas, momento clave y crítico para el precio de Bitcoin. Estamos en un punto de especial importancia, ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a analizar, pero también quiero contaros un poquito el resumen de lo que ha pasado con Jerome Powell hace apenas unas horas, hace apenas unos minutos, porque ese discurso ha traído consigo algunos cambios que sabemos que se van a empezar a aplicar muy pronto, pero compañeros, poco a poco lo vamos a ir viendo. Y vamos a empezar, señoras y señores, vamos a empezar revisando cómo está el mercado a nivel general. Mirad ese Fear and Greed Index, 52 puntitos. Muy bien. Buena recuperación, entorno neutral otra vez. Nos volvemos a posicionar en una muy buena zona, compañeros, ese precio de Bitcoin tras esas últimas compritas en spot y también en futuros, de hecho, que hemos estado gestionando, nos beneficia y nos da esa ventaja con esa bonita recuperación por parte del precio de las criptos y también ese buen sentimiento del mercado que está viendo tras esa potente recuperación. Por cierto, una recuperación donde los ETFs de Bitcoin al contado han tenido mucho que ver. Si nos vamos, amigos, que ahora hablaremos de ese tema de los ETFs, a revisar el Fear and Greed Index del mercado de renta variable tradicional, vais a poder ver que también hemos salido de esa fase neutral y además nos hemos adentrado en esa situación de mayor positivismo. Una situación de mayor positivismo, compañeros, en la cual esperemos que esto pueda mantenerse por algo más de tiempo y por supuesto también espero, amigos, que podamos encontrar algo más de equilibrio, ¿no?, en estos mercados con nuevos máximos históricos, porque como bien sabéis, aún pueden haber algunas discrepancias. Vamos a tener resultados empresariales una vez más esta semana. Estamos terminando ya con la parte de los resultados empresariales de la parte bancaria, de la parte más financiera, por así decirlo, y nos vamos a ir metiendo más hacia esa parte tecnológica. De hecho, esta semana podemos destacar el caso ya de Netflix como uno de los principales representantes de los resultados empresariales. Iremos comentando más datos y más información sobre los resultados empresariales tanto por el canal de Discord como por el canal de Telegram. Recordad que los que estéis en YouTube tenéis ambos enlaces también en la descripción. Os animo a que os suméis, compañeros, tenéis muchos análisis e información allí todos los días, ¿de acuerdo? Seguimos un poquito con el panorama, en este caso más técnico, hablando un poquito de lo que está pasando con el mercado de las criptos y como bien os digo, señoras y señores, estamos hablando de un mes de julio que había empezado bastante negativo, lo hemos visto, ese mes de julio, donde hablábamos de la parte estadística hace ya unos días, ¿no?, con ese primer arranque. De hecho, hace 2 semanas exactamente que hablábamos de esta parte estadística del precio de Bitcoin, de cómo el mes de julio normalmente tendía a ser positivo, además con un positivismo bastante destacado, pero, ojo, ya hablábamos de la posibilidad de que el precio de Bitcoin pudiese dejarnos un evento bajista antes de recuperar, y así había estado siendo al menos hasta el momento. El precio de Bitcoin, recordemos, amigos, había estado cayendo con bastante fuerza, con bastante violencia hacia ese entorno de los $53.000, y a pesar de que aún no podemos descartar que vayamos a ver correcciones mayores, sí que es cierto que estamos viendo una recuperación y una recomposición muy interesante. Veremos cómo cierra. Estamos todavía a día 15 del mes, estamos todavía totalmente a mediados del mes, pero amigos, ahora mismo el precio de Bitcoin está generando un poquito más de volatilidad, que es justo lo necesario para poder generar las próximas opciones y oportunidades operativas. Todo esto, amigos, como ya anticipábamos en los vídeos, análisis anteriores y en los resúmenes de los análisis anteriores, una precisión milimétrica en los análisis que nos ha llevado a que esas compritas, fijaos, del pasado 12 de julio por parte de los ETFs al contado de Bitcoin acompañen ese gran movimiento ascendente por parte de Bitcoin. Hemos visto la ruptura del nivel de los $58.500 y también de los $59.000 hasta actualmente, donde está Bitcoin cotizando en $63.000, gracias en gran parte a esta potentísima entrada de capital. Una vez más, entrada de capital claramente destacada por la parte del IBIT, el ETF de BlackRock, y también por el FBTC, el ETF en este caso de Fidelity. Señoras y señores, los dos ETFs principales recibiendo compras multimillonarias, tanto es así que mirad,
BlackRock ha sobrepasado el récord de los 10 billones de dólares en activos bajo gestión, gracias también en parte a esta situación de Bitcoin, compañeros. Varios de esos millones también forman parte de Bitcoin y varios de esos millones forman parte de esos ETFs al contado de Bitcoin. Unos ETFs que, como bien os he dicho en todos los análisis que hemos hecho, marcan la pauta ante la posibilidad de que Bitcoin suba o de que Bitcoin baje. Señoras y señores, el precio de Bitcoin está altamente supeditado a esto, a los ETFs. Os lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo y de hecho he dedicado en directo bastantes minutos, bastantes horas incluso, a explicar la importancia de ahora tener en cuenta este nuevo aspecto, porque amigos, aquí es donde entra mucho dinero institucional, aquí es donde entra mucho capital muy gordo, mucho capital muy potente. Y en toda esta situación, pues lógicamente sabemos que el precio de Bitcoin, a pesar de que pueda generar una corrección todavía mayor, recordad amigos este gráfico, lo veíamos la pasada semana, hacíamos esa comparativa, ¿no?, con las correcciones que habíamos tenido en los ciclos anteriores. No voy a hablar otra vez de lo mismo, simplemente deciros que a pesar de todo ello, somos conscientes de que todavía el precio de Bitcoin podría llegar a caer un poquito más. De hecho, yo por mi parte ya os he dicho que tengo próximos niveles de compra con órdenes de compra, por ejemplo, en $52.000 o también en la zona de los $45.000 aproximadamente, pero señoras y señores, estamos hablando de que el ciclo aún viene cumpliéndose con bastante normalidad, con bastante neutralidad. De hecho, si os dais cuenta y busquéis un poquito esta comparativa que veis ahora mismo aquí en pantalla, amigos, el ciclo actual de Bitcoin, que es esta línea de color más oscuro, vendría a cumplir con bastante precisión. Fijaos lo que pasaba en el año, entre el año 2018 y 2022, que fue el bull run anterior, es decir, la salida del bear market en el 18, ¿no? O la entrada, todo el bear market básicamente del 18, 19, 20 tal, hasta el bull market del 22 e incluso el ciclo anterior, también fijaos, 2015-2018, señoras y señores. Estamos de hecho con algunos datos bastante buenos, bastante positivos en cuanto a subida se refiere, en cuanto en este caso el performance del precio de Bitcoin, y estamos cumpliendo muy bien estas perspectivas. El precio de Bitcoin, por cierto, no tiene por qué cumplir estas mismas perspectivas y ampliaciones a pie de la letra, porque recordad que cada ciclo que pasa el precio de Bitcoin sube porcentualmente menos. Esto se debe a la amplísima capitalización de mercado, pero señoras y señores, de momento noticias bastante positivas a nivel general. Y esto nos lleva a tener que hablar directamente de lo que está pasando con Bitcoin aquí, de lo que está pasando con Bitcoin ya a nivel técnico, porque señoras y señores, se han producido importantes cambios. Recordad que la pasada semana, cuando hacíamos el análisis de Bitcoin, teníamos en la zona superior, aquí en este tramo de alrededor de los 69.500, $70.000, un point of control, un punto de control, uno de los nodos de volumen más altos que había durante todo ese proceso. ¿Qué ha pasado? Que con la posterior corrección del precio de Bitcoin, una vez que el precio ha encontrado la estabilidad aquí, ese punto de control se ha transferido a la parte inferior, señores y señores. ¿Se ha transferido a dónde? A los $63.000, que era otro de los niveles más importantes que habíamos estado analizando justo hace ya algunas semanas, incluso podremos decir algunos meses. De momento, el precio de Bitcoin se mantiene aquí en una situación clave. Ya vamos a meter un poquito más de zoom, porque me gustaría centrarme sobre todo en este punto. Si os dais cuenta, la tendencia bajista todavía se mantiene. De hecho, el máximo que ha precedido al mínimo más bajo es este de aquí, y por eso tiene la etiqueta de Change of Character, es decir, el punto de reversión de la tendencia. Si el precio de Bitcoin, compañeros, es capaz de sobreponerse al POC, es decir, es capaz de romper, tal y como de momento lo está haciendo, el punto de control, que es un nivel de soporte de resistencia muy potente para el precio de Bitcoin, ¿de acuerdo? Y adicionalmente a eso, es capaz de construir un poquito más arriba, por encima del Change of Character, las posibilidades de ver un alcance al POC superior o incluso más arriba estarían elevándose muy considerablemente, más aún sobre todo con respecto a lo que ya os comenté la pasada semana, señoras y señores, ese reingreso al rango y las claves que eso iba a suponer. De momento hemos visto una entrada, compañeros, con un alto volumen de negociación, ¿de acuerdo? De hecho, esto se ve casi mejor aquí en el grafiquito de 5 minutos, mirad. Permitidme que os lo prepare para echarle un vistacito, compañeros. Mirad estos puntos de ruptura, mirad cómo venía el volumen de negociación y a pesar de ser fin de semana, fijaos esos grandes incrementos de volumen a medida que el precio de Bitcoin iba subiendo hacia arriba, iba recuperando las zonas, iba rompiendo, fijaos, esos niveles de soporte y resistencia, ruptura con volumen, consolidación, compañeros, con un volumen de negociación mucho más bajo, ruptura otra vez de los nuevos máximos con un alto volumen de negociación. Esto os lo he ido marcando y lo habéis podido ir viendo durante este fin de semana en el servidor de Discord.
Discord. Además, le hemos podido dar continuidad hasta aquí, donde hemos visto esos últimos picos de negociación, esos últimos picos de volumen. ¿Y qué ha pasado? Pues amigos, que se está cumpliendo el análisis, se está cumpliendo al pie de la letra, y es aquí donde nos damos cuenta que tanto las compras que hemos realizado aquí abajo en spot como las últimas compras de futuros se están viendo altamente beneficiadas, amigos, y es que estamos viendo que el precio de Bitcoin nos está generando ahora un alto beneficio. Ojo, no quiero que nos flipemos, ya os digo, no quiero que ahora entremos a fomearnos al máximo, pero sí que es cierto que este reingreso al rango, amigos, ha mejorado todas las posibilidades de que veamos una recuperación más amplia y también más duradera para el precio de Bitcoin. Eso, señoras y señores, lo seguiremos analizando constantemente en directo. Esto, como es un poquito la parte del resumen, pues vamos a ir más al grano, porque también os quiero poner un poquito en el preaviso ante la posibilidad de que Bitcoin rechace aquí, ¿vale? Ante la posibilidad de que Bitcoin no sea capaz de sobreponerse al Change of Character y ante la posibilidad de que el precio de Bitcoin también rechace el POC, porque imaginad, compañeros, que el precio de Bitcoin se pone a rechazar y empieza a desplomarse de una forma un poquito más grave, porque si sube a partir de aquí, pues compañeros, va a ser todo coser y cantar, puro beneficio, y aprovecharemos las correcciones, es decir, impulsitos y correcciones, ya sabéis cómo se mueve el precio, para seguir recomprando el largo y ale, para arriba que nos vamos. Pero ya os digo, os quiero poner un poquito en el preaviso de que el precio de Bitcoin pueda rechazar, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Pues porque, amigos, si el precio de Bitcoin rechaza desde aquí, recordad que tenemos este puntito como zona clave, ¿vale? Esta zona como uno de los niveles más importantes, ¿de acuerdo? Mirad, si el precio de Bitcoin rechaza, ¿vale? Y vemos que se acerca hacia estos niveles inferiores, hacia esa zona de alrededor de los $59.000, pero vemos que la caída está siendo con un bajo volumen de negociación, yo os digo lo que voy a hacer aquí, ¿vale? No me importa, por cierto, también os aclaro si es a 59.000 justos, a 58.900 o a 59.200 dólares, ¿vale? Os estoy diciendo este tramo de precios donde encontramos el soporte y la resistencia, ¿de acuerdo? En este caso soporte porque el precio de Bitcoin está justo por encima. Pero a lo que voy, si yo veo que el precio de Bitcoin cae con un bajo volumen de negociación, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer aquí va a ser comprar una vez más en spot y comprar, meter nuevos largos en futuros. Pero que os digo más, no solamente en Bitcoin, también en algunas altcoins. Porque tal y como os anuncié, compañeros, en esa sesión del viernes, en el pasado análisis de Bitcoin, me iba a aprovechar no solamente de Bitcoin, sino que también iba a buscar nuevas oportunidades de compra en largo también en altcoins, como por ejemplo el caso de Cardano, señoras y señores. Caso de Cardano, donde estábamos viendo esos reingresitos al rango, caso de Cardano, donde estábamos viendo esa recuperación, caso de Cardano, por poneros uno entre varios, donde también me he decantado por gestionar esas operaciones de compra en largo. Operaciones que ahora ya me estoy planteando colocar esos break-evens y dejar correr lo máximo posible. Todavía no voy a realizar tomas de beneficios porque me parecen niveles bastante anticipados, pero sí que es cierto, compañeros, que voy a tratar de meter, en este caso, nuevas compritas siempre y cuando el mercado lo permita. Y por cierto, aprovechando la corrección de Bitcoin con ese buy the dip, obviamente tratando de meter esas compritas también en spot en ciertas criptomonedas. Criptos que no son Bitcoin, ya sabéis. Como bien os digo, escenario de que caiga con bajo volumen de negociación, amigos, para mí esto va a ser un punto de compra, pero vamos, excepcional, un punto de compra maravilloso. Pero también os digo lo contrario. Si vemos que el precio de Bitcoin se cae y vemos que el precio de Bitcoin rompe la zonita sin generar ningún tipo de rechazo y vemos que el precio rompe con volumen, señoras y señores, aquí, breaks sin pérdidas y ya buscaremos niveles más bajos de precios, porque como rompa esto con volumen, se me van a activar las próximas compritas que tengo por ahí por 52 y más abajo en spot, ¿de acuerdo? Así que por favor, amigos, muy atentos, porque uno de los puntos más críticos de Bitcoin está aquí abajo, ¿de acuerdo? Y el otro se está enfrentando justo ahora mismo contra él. Esa zona del Change of Character, esa zona de reversión y esos puntos de vital importancia. Así que por favor, no le quitéis el foco ahora mismo al precio de Bitcoin, no le quitéis el ojo de encima, porque durante esta semana esperemos que haya aún más volatilidad y esperemos que se generen los próximos movimientos clave para Bitcoin.